anunciado, hoy tiene lugar la charla de nuestra traductora de este año, Aurora Luque, que como casi todos vosotros sabéis, se inscribe dentro de las actividades que realizamos desde la Facultad de Poesía José Ángel Valente. Es la segunda actividad de este año, pero es una actividad que hemos repetido desde el primer año. El primer año, como saben, vino Ramón Buenaventura, el año pasado Antonio Rivero Tarabillo, y este año tenemos la suerte de contar con la poeta y traductora Aurora Luque. Vale, yo intento ahora cuando para no extenderme mucho, vamos a empezar ya. Y lo interesante es que luego, si quieren, le pueden hacer algunas preguntas o comentarios que les parezca. No tenemos mucho tiempo, porque a las 12:10 o así hay que dejar el aula, pero esta hora que tenemos, pues yo creo que la vamos a disfrutar. Y mucho, Aurora, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias. Miguel. Bueno, gracias. Perdón, es que como es profesor vuestro no lo presentamos. La acompaña en la mesa el profesor y crítico especialista en traducción, el doctor Miguel Gallego Roca. Pues buenos días, y como dice la profesora Jiménez Caro, pues tenemos poco tiempo porque por lo visto a las 12:10 hay que dejar el aula, o sea que voy a ser muy breve. Primero, pues resaltar que la Facultad José Ángel Valente tenga esta sección dedicada a la traducción, que es una parte para mí quizá esencial, ¿no?, de la poesía española, vamos, no solamente de la poesía española del siglo XX, sino de la poesía moderna y contemporánea. Digamos que prácticamente esa labor de traducción desde los románticos, ahora mismo, por ejemplo, estoy releyendo a Cernuda para escribir una cosa sobre él como traductor, y aunque Cernuda no tenía un dominio de otras lenguas excelente, pero sí se preocupaba, y una de las cosas que le inquietaba, por ejemplo, en la poesía moderna en español, es una ausencia de un contacto directo y a través de traducciones con el mundo clásico, con el mundo antiguo, ¿no? Entonces, como digo, la labor de traducción para mí es, sin ella es inexplicable la evolución del lenguaje poético en lo que llamamos modernidad, ¿no? Como digo, a partir del Renacimiento. Voy a empezar leyendo un breve poema de Aurora Luque, que se titula Las dudas de Eros, que es un poema que está incluido en Camaradas de Ícaro, de 2003, y que tiene que ver con esta reflexión sobre las palabras en otro idioma, ¿no? Y cómo las palabras en otro idioma, incluso la palabra en sí, puede enturbiar un sentimiento o una sensación, ¿no? Se refiere a un poeta italiano, Eugenio Montale. Dice así, dice Montale: los limones fulgentes entrevistos en un patio de invierno, le trombe de oro de la solarità. No quiero más palabras para Eros, dejadlo mudo. No crezca su lengua, no ciego, vea, cante y aprenda con los ojos. No le des más palabras. Si lo metes en cartas, en versos o en susurros de alta noche, lo desangras, lo pudres, lo embalsamas. No tenga voz y viva como los limoneros absortos de Montale, ¿no? Digamos que esta sería una definición bastante acertada de esos límites del lenguaje que siempre constata el poeta moderno, ¿no? Como digo, voy a ser muy breve presentando a Aurora Luque, que es una poeta lo suficientemente reconocida en el panorama de la poesía española de final del siglo XX y principio del XXI. Su último libro, titulado Personal y Político, publicado en 2015, pues quizá es producto también de ese periodo de crisis y de nueva conciencia que vincula lo personal a lo político. Pero sobre todo sus poemarios han tenido ese vínculo siempre con el mundo antiguo, ¿no? La siesta de Epicuro, que fue premio Generación del 27, o Camaradas de Ícaro, del cual acabo de leer un poema publicado en Visor en 2003, o también Carpe Noctem, o quizá aquellos poemarios con los que yo empecé a conocerla, Problemas de doblaje o Hiperónida, que fue premio. Los dos fueron también ya de hace bastante tiempo, pero bueno, tuvieron una cierta relevancia, ¿no? Yo lo recuerdo en los años 80 y principios de los 90, ¿no? Y luego, como traductora, pues se ha preocupado sobre todo precisamente por traer a nuestra contemporaneidad, al lenguaje, al español, al lenguaje poético español de final del siglo XX y principios del XXI, el mundo antiguo, ¿no?
sobre todo la poesía griega. Su última antología traducida es una antología sobre el mar, que está publicado en una de las editoriales más bonitas españolas, que es Acantilado, que se titula Aquel vivir del mar, el mar en la poesía griega, publicado en 2015, o bien otro tipo de recolecciones, ¿no? Como puede ser una antología ya también bastante anterior, del año 2000, sobre el erotismo en la poesía griega, Los dados de Eros, antología de la poesía erótica griega, publicada en Hiperión, o también su preocupación por algunas figuras femeninas de la poesía universal, ¿no? Como pueden ser Luis Lavey, los sonetos y elegías de Luis Lavey, esta poeta tan particular, ¿no? Renacentista, o sobre todo la figura de Safo, ¿no? que es recurrente en toda su obra, ¿no? Bueno, hay Aurora me entregó hablamos de cómo hacer la presentación, y me entregó un texto que me ha resultado muy, muy interesante, y con eso voy a concluir prácticamente la presentación, como digo, para que ella pues exponga su visión de la traducción poética, y luego pues podemos mantener un pequeño diálogo con el tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, ella me entregó un texto que yo no conocía, y que hay una cita y una reflexión que me parece muy oportuna, ¿no? Cómo define Joseph Brodsky, un poeta ruso exiliado en Estados Unidos, con una trayectoria vital bastante, bueno, agitada por las vivencias del siglo XX, ¿no? Y hay un momento en que define la traducción utilizando una imagen que es un pórtico extraviado en la tundra, ¿no? Y define así la traducción y lo que significa la traducción en la civilización occidental, ¿no? Dice Joseph Brodsky, dice: la civilización es la suma de diferentes culturas, animadas por un común denominador espiritual, y su vehículo principal, hablando tanto desde un punto de vista metafórico como literal, es la traducción. El extravío de un pórtico griego en la latitud de la tundra es la traducción. Con eso pues dejo la palabra a Aurora Luque, y muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, muchas gracias Miguel Gallego por tus palabras, muchas gracias Isabel Jiménez Caro por la invitación del aula José Ángel Valente. Estoy muy contenta de estar en Almería, y además en el ámbito universitario me hace mucha ilusión volver siempre. Iba a empezar precisamente con esa cita que para definir cuál es mi concepto de traducción, iba a leer esa cita de la traducción como vehículo, y esa frase genial de comparar ese pórtico extraviado en la tundra, ese extrañamiento de encontrar un pórtico griego en mitad de la tundra, es lo que favorece ese es el milagro real de la traducción, llevarnos, cambiar de sitio los objetos del mundo y provocar encuentros fabulosos. Voy a hacer un pequeño relato de mi experiencia como traductora, que no creo que sea muy típica, y voy a empezar muy por el principio, porque la verdad es que era yo muy niña cuando me di cuenta de lo que era la traducción, sin saber formularlo, pero ya supe que había algo en un texto traducido que lo hacía único. Y fue con la lectura de, yo creo que a los 8 o 9 años, Los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, que me fascinaron, fue mi primera mitología. Y recuerdo que leí una traducción que había en mi casa, que era de los libros, era la colección Crisol, que puede ser, la que hay de papel pequeñitos, papel, Biblia. Era un librito muy antiguo, y yo recuerdo que en uno de los cuentos había una descripción de un tesoro, que se encontraba, el tesoro del Moro, no sé qué, no sé cuándo. Pues la descripción del tesoro, a mí me gustaba leerlo y releerlo. Y recuerdo que una de las joyas se describía como una sarta de ricas perlas. Sarta de ricas perlas, luego seguían coronas, no sé qué,
zarcillo, no sé cuánto, pero la sarta de ricas perlas, a mí aquello me llenaba de una alegría. Y claro, cuando volví a manejar, al poco me regalaron otra, además creo que la publicaba la General de Granada, unos libros que se regalaban a los clientes, que los bancos regalaron libros en un tiempo. Los cuentos de la Alhambra en otra edición más moderna, y fui a buscar los cuentos que me gustaban especialmente, y ya no estaba allí la sarta de ricas perlas, ya había un collar de perlas y ya está. Y me quedé muy contrariada, porque la sarta de ricas perlas parece una tontería, pero esas R's se me habían quedado como rebotando y tintineando en la memoria. Y ya me di cuenta de que me gustaba más el otro relato, la otra versión, mi libro antiguo, que no me lo cambiaran. ¿Por qué? Pues porque ya me di cuenta que una traducción hace literatura. No solamente transmite y vehicula, sino que también hace la literatura de cada época, de cada momento, en los que, como no podemos conocer todos los idiomas, realmente esa es nuestra literatura y es válida tal y como la deciden entregárnosla los traductores. Y en esa línea voy a leer un poema que tiene que ver con esa diferencia que hay entre leer una u otra traducción. Mucho más tarde, yo no sabía qué era aquello de aquello de la sarta que me pasaba con la sarta de ricas perlas, pero de alguna manera esa experiencia la formulé en este poema, escrito muchísimo tiempo después, sobre una traducción de John Keats que hizo Lorenzo Oliván, y que a mi poema le doy un título que juega con un título de un poema de John Keats. John Keats tiene, a mí los románticos Keats, Hölderlin y Leopardi son, vaya, precisamente me ha gustado que recordaras a Cernuda, que traduce con un amigo a Hölderlin, y que a mí me llevó Cernuda a Hölderlin a una forma de ver Grecia, o sea que vamos de la mano de muchos poetas a lo largo del tiempo. Entonces, John Keats tiene un título igual, al asomarse por primera vez al Homero de Chapman, traducido por Chapman. Y yo lo hago aquí con el Keats de Oliván. Estrujaba las vallas, los residuos de sol de un valle inglés, los otoños jugosos que se aferran al brazo del verano. Manzanas y lagares rezumantes traspasaban la página. Yo pasaba las yemas para romper las gotas. Lo imaginé sentado en los umbrales de las melancolías, apurando el dolor de la belleza, la urna rebosante de elegías, las secretas Italias. Ahora paso la página y encuentro las palabras conectadas a un arroyo de música, piano que acompaña un pase mudo, el crujir de las hojas que pisa un caminante, antiguos instrumentos quejumbrosos, lira recién limpiada, flautas airosas, fúnebres. Y cuando recupero el privilegio de escucharle, creo entender, por fin, cómo amó a sus quimeras, cómo lo torturó la plenitud. Es decir, que la poesía traducida en manos de un buen traductor creo que viene con toda la atmósfera del mundo del poeta, con toda la humedad, con toda la lluvia, con todos los misterios, vehicula mucho más que el propio, que solamente el texto, arrastra el mundo completo del poeta traducido. La traducción es para mí un lugar de fusión de creatividades. Yo la utilizo como gimnasio. Cuando a mí lo que de verdad me importa es la poesía, la escritura de la poesía. Digamos que eso está en el centro de mi vida. Pero también la poesía de los otros, por supuesto. Entonces, la poesía de los otros, en el ejercicio de la traducción, digamos que realizo una especie de entrenamiento
de gimnasia con las palabras que me lleva a conocer de manera fabulosamente íntima el mundo el taller de los poetas, aunque vivieran hace 2000 años o 2500. Gracias a la traducción te metes en su cocinilla, te metes en su oficina, en su taller, ¿no? Y es un ejercicio maravilloso, ¿eh? La mejor lectura yo creo que es la que se hace traduciendo a un texto, porque permite valorar por qué está ahí cada una de las palabras y cómo se consigue esa armonía final. En mi caso, todos los libros, todo lo que yo he traducido ha sido por placer. No hay una motivación profesional, no me han encargado nunca traducir poesía, tampoco me han encargado nunca escribir poesía. La poesía no le hace falta a nadie. Nadie va detrás de un poeta, a no ser que sea muy, muy mayor y muy ilustre y tal, pues diciéndole, ¿cuándo es tu próximo libro? Tal, estamos esperando. La poesía es gratis, es gratuita, no es un fruto como las flores del campo, ¿no? Casi que la sociedad parece que no la necesita, aunque luego la necesite mucho, una vez que... Pero nadie pide a nadie que escriba poesía. Pues con la traducción pasa igual. Es muy difícil, que a no ser que sea un poeta que gana el premio Nobel, que encarguen trabajos de poesía, pues quizás los clásicos, pero trabajos de traducción de poesía, ¿no? Y en mi caso, pues lo que hago es que si me gusta un poeta o si me he encontrado con alguien que además, por azar, pues está mal leído, mal publicado, mal traducido o desconocido por completo, pues por mi cuenta, en mi casa, he preparado unos poemas, una colección de poemas, y los he presentado primero a una revista o a una editorial, y la verdad es que no tengo nada que no hayan aceptado las editoriales. Y además, por ejemplo, con la que más contenta estoy es con Acantilado, de Barcelona, que es cuidadosísima con los traductores y con los autores de su casa, es maravillosa, lo respetuosa que es y lo considerada, a muchas leguas de otras editoriales. Y nunca me ha faltado un lugar donde publicarlas, pero nadie las pide. Es decir, los editores no van pidiendo por ahí, encargando traducciones, por lo general, ¿no? Entonces eso, traduzco por placer y traduzco también porque considero que la traducción de poesía es una disciplina la mejor en la que ocupar el tiempo mientras pues tengo un periodo creativo de mis poemas y tal, que se puede perfectamente llevar los dos caminos a la vez. Pero la poesía, digamos que la traducción me acompaña en ese sentido formativo y también de placentero, ¿no? La traducción es una lectura personal, pero a la vez tiene un destino multipersonal, tiene un destino abierto a múltiples lectores. Entonces, para mí es el paso de la aventura personal, que es que yo llego a mi casa, pongo mi diccionario, me zambullo en la traducción, yo que sé, un poema de Catulo o de la antología palatina, esa aventura personal, luego cuando ya tengo que entregar un conjunto de esos poemas, de esos trabajos a una editorial, lo paso muy mal, porque claro, ya no es mi aventura personal. Tengo que dar la cara por esos autores antiguos, lo que es una grandísima responsabilidad y me provoca un terror y un pánico que siempre tardo mucho en entregarlos porque es mucha la responsabilidad, ¿no? Ponerle tu idioma a voces que vienen, además, con ese prestigio y tal, que hago yo, poniéndole, manipulando los versos de esos poetas que admiro, ¿no? Entonces hay momentos en que de la aventura personal y de esa intimidad con el texto a ofrecerlas y entregarlas en la editorial,
hay un momento en el que el placer, digamos que se convierte en temor por la tarea ya terminada y además irreversible. Una vez que se publica, pues se puede esperar que hayan ediciones nuevas, pero ya no puedes ir a tocar el texto, ¿no? Bien, por eso yo me siento medium, mensajera, intermediaria. De alguna manera la traducción es una especie de relato de mensajero, como en la tragedia clásica el mensajero era el que venía a contar lo que la escena no permitía representar, el que trae noticia de algo que sucede lejos y que es urgente narrarlo en la escena presente. Creo que además que hay que renovar continuamente el corpus de traducciones de los clásicos. Hay traducciones maravillosas que además que hemos leído, pues de la Ilíada, de la Odisea, la de Segalá y Estaleya, por ejemplo, son maravillosas, pero son de principios del siglo XX, entonces hay que renovar el corpus, hay que retraducir, porque los clásicos hablaron en la lengua de su época, la lengua de sus contemporáneos. También ahora tienen que hablar, no pueden hablar como si fueran reliquias de museo. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre esa procedencia lejana y que nos hablen ahora en nuestro mundo, que traerlos al presente. He participado también en experimentos de traducción colectiva, de traducción a 6 manos sobre todo. Uno de los libros, no lo he traído, pero de griego moderno, no es mi lengua, no la conozco tan a fondo, bueno, tan a fondo nunca se conoce bien el griego antiguo ni el latín, pero el griego moderno no lo conozco también como para traducir de manera, bueno, un poema suelto sí. Entonces con 2 profesoras, durante mucho tiempo y con mucha calma, esa calma que se tiene cuando eres más joven, yo qué sé, ya hemos perdido el tiempo aquí. ¿De dónde sacamos tantas horas para traducir? Recuerdo que estuvimos un domingo entero discutiendo la traducción de 4 versos, porque de una poeta, María Lainá, una poeta contemporánea griega, María Lainá, porque yo no estaba de acuerdo en sacrificar la musicalidad y otra de las profesoras no quería sacrificar un matiz semántico. Entonces, esa batalla tuvimos que parar, comer y seguir después discutiendo para llegar a un acuerdo. Entonces, esa traducción a 6 manos fue un reto muy interesante también. Y ayuda quizá a eliminar el tono que sin querer es personal, pues se vuelca cuando escribes, ¿no? O sea, cuando escribes traducciones, cuando traduces. Bien. Quiero decir que mi formación para traducir no estudié traducción e interpretación, entonces no existía en Granada. Yo estudié filología clásica en la Universidad de Granada y a partir de la filología es como ya me decidí a traducir a esos poetas que la propia filología me había ayudado ya a leer de una manera hondísima, ¿no? Hay que ver la filología, la pobre, lo marginada que se está quedando en general, ¿no? Porque en muchas facultades las cambian, ¿no? Estudios ingleses, estudios de qué? Comunicación y tal. Incluso traducción de un prestigio que está muy bien, pero pues, las filologías que son indispensables, ¿no? Y entonces mi formación es de filóloga. Y luego también tengo un camino un poco heterodoxo, yo creo, a la hora de trabajar. Como nadie me exige ni plazos, ni me señala autores, ni nada, me siento completamente libre a la hora de traducir y, por lo tanto, pues, hago lo que considero necesario. Para traducir este libro, que es el último, que es Aquel vivir del mar, el mar es la poesía griega, claro, aquí fui seleccionando fragmentos, me obligó, que era lo que yo quería, a releer toda la literatura griega,
traducciones y a veces acudiendo ya a los textos para ver exactamente qué fragmento era más original. Desde Homero hasta Quinto de Esmirna y los últimos epigramatistas de la Palatina. Entonces me lo releí todo buscando el mar, buscando quién hablaba de sirenas, de náufragos, de templos junto al mar, de viajes como el de los argonautas, de piratas, delfines, tormentas, es un mundo riquísimo y fascinante. Siempre me gustó el mar, siempre he vivido cerca de un máximo de 60 kilómetros de distancia y yo no podía dejar de hacer este libro porque además no encontraba ninguna antología que pudiera reunir toda esta poesía. Es verdad que para hacer un libro así pues tenemos la suerte de vivir en una época en la que el fragmento se puede disfrutar como obra terminada, o sea, como obra satisfactoria. Como es obra abierta, pero satisfactoria desde el punto de vista estético. En otras épocas, a las estatuas que encontraban con los brazos cortados les ponían el suplemento, ¿no? No se concebía una estatua de un cuerpo con la nariz rota o con un dedo sin una pierna. Y ahora no, ahora precisamente lo que vemos en los museos, la obra tal y como se halla, respetada, Pues también en literatura tiene el correlato del disfrute del fragmento como obra válida en sí. Y eso hace que podamos leer no solo fragmentos de obras que sí conservamos, sino la obra conservada fragmentariamente de otros poetas antiguos, sobre todo de los líricos griegos arcaicos, que son los que más me gustan, la poesía que realmente más me gusta. Y voy a terminar esta primera parte comentando cómo precisamente la traducción es una tarea que no se acaba nunca porque en el caso ahora estoy preparando la 4ª edición de este libro, Poemas y Testimonios de Safo, que luego dicen que no se venden los clásicos, pues lleva 4 ediciones, o sea que algo habrá, ¿no? No es que sean de miles y miles y miles de ejemplares, pero ya va por la 4ª edición. Hasta ahora habían hecho 3 reimpresiones, no ediciones, aunque se venden como ediciones, pero no se edita el libro realmente, pero ahora sí. ¿Y por qué? Pues porque hay poemas nuevos hallazgos de papiros que se han rescatado, es emocionantísimo, se han rescatado, por lo menos para mí, de subastas de papiros. Han aparecido pues algunos fragmentos mínimos, todo está bastante estropeado, aunque han aparecido 2 poemas, sobre todo uno con 5 estrofas intactas, además se leen muy bien. En un papiro, los papiros que se conservan son los que se reciclaron como envoltorio de momias, y solamente en Egipto, porque en otros lugares había mucha humedad. Pero en Egipto a las momias las envolvieron a las momias pobres, las momias de los ricos, los cadáveres de los ricos se envolvían en lino, ¿no? Lino blanco, ahí perfumado y tal. Pero los pobres envolvían, como en los periódicos de la época, los restos de papiros y tal, envolvían el cadáver y muchas veces eran libros de texto y obras literarias que ya no se valoraban o tal. Y entonces se envolvían pues con Safo, por ejemplo, pues aparece en capas, en el cartonaje, se llama cartonaje de una momia, ¿no? Pues, claro, hubo una subasta de cartonaje de paquetes de papiro, de cartonaje no sé si de las casas famosas estas de no era la otra, bueno, el caso es que las adquieren universidades americanas, que sí de Massachusetts, que sí no sé qué, y claro, con muchísima paciencia se van despegando esas capas y claro, la mayor parte de los textos no tiene valor, o son cartas comerciales y tal, siempre todo aporta algo, ¿no? Pero de pronto aparece un poema de Safo nuevo y claro, tengo que cambiar la edición.
O sea, es una maravilla que de una poeta que vive en torno al año 600 a.C., que su obra no esté terminada. Bueno, es una desgracia que no se haya conservado mejor de antemano, ¿no? Pero que de pronto aparezcan poemas completos nuevos. Entonces estoy muy contenta, muy aterrada, porque dar una versión de esos poemas nuevos y tal, están recién editados. 2015 han aparecido ya la edición de esos fragmentos nuevos. Entonces voy a leer lo que yo, de uno de esos fragmentos, hay 3 poemas, sobre todo 2 completamente nuevos, una canción de la diosa de Cipris, de Afrodita. Esa es breve. Está la canción de los hermanos, una canción en la que la propia Safo le da consejos a sus hermanos, uno era marinero y tal, dice que vuelva a casa con... Es una canción de marineros y de desear buen viaje, propéntico. Y otra es la canción de Titono, que es sobre la vejez. Titono era un amante de la diosa Eos, la diosa de la aurora, que se enamora, tuvo muy malos amores esta diosa, se enamora de un tal Titono y Titono y le pide la inmortalidad a los dioses porque lo ama tanto que le dice a los demás dioses, Eos le dice que quiere que su amante sea inmortal, pero se le olvidó pedirle la eterna juventud. Y claro, fue inmortal, pero se fue consumiendo, hasta que se convirtió, dicen, en una especie de cigarra y lo tuvo que acostar como en una jaulita, en una cunita y allí dejar que se consumiera por habérsele olvidado pedirle la juventud. Entonces, voy a leer lo que ahora, o sea, lo que pude traducir cuando entregué en 2003 y dentro de unos meses saldrá la 4ª edición y este poema ya estará completo. O sea que la traducción de los clásicos es que puede tener incluso estos momentos felices de recuperación. En Londres, bueno, en el mundo anglosajón están emocionados, sobre todo en la prensa inglesa. En el suplemento literario del Times hubo un montón de artículos, primero presentando los textos nuevos, lectores, se les pidió a distintos escritores que tradujeran esos poemas. Y había una expectación que ya se dio con otros hallazgos papirológicos a principios del siglo XX, pero muy popular. O sea, que la gente está pendiente de a ver qué hay nuevo de Safo. Yo creo que sería una emoción como aquí los sonetos del amor oscuro, que de pronto, ni más ni menos que de Lorca, aparecen poemas tantos años después nuevos, ¿no? Bueno, voy a leer para que vean lo que es el poema en su estado más fragmentario y con la invitación a que dentro de unos meses, pues cuando ya se reedite con la nueva incorporación, pues que lo puedan leer mucho más completo. Aquí le puse títulos, los títulos son míos, un poco como a veces son tan fragmentarios, para invitar al resto del poema. Mi vejez. Que a tu boca otorgue éxito, dones hermosos de las musas, niñas, lira amiga del canto y melodiosa. Ya la vejez, la piel, toda, de negros han pasado a ser blancos mis cabellos, las rodillas no me llevan como las de los cervatos. Mas ¿qué puedo hacer yo? No es posible que llegue a suceder. Dicen que la aurora de rosados brazos, aun llevando a los confines de la tierra a Titono, sin embargo, lo arrebató a la esposa inmortal. Ahí hay una laguna, ¿no? Si se conoce el mito, podemos imaginarlo, y de hecho el poema, tal y como lo hemos encontrado en los nuevos papiros, completa es lo que se esperaba prácticamente, ¿no? Y hay una cláusula de este poema que es maravillosa. Este no estaba tan corrupto y habla de algo que era una especie de ideal de vida entre los griegos arcaicos, que era la abrosine, y que más o menos lo traduzco así. Pero yo amo la vida refinada. Esto también a mí, el radiante deseo de sol y de belleza,
me lo tiene asignado el destino. Por lo menos eso se nos salvó, ¿no? Y el resto del poema ya le digo que es como si hubiera resucitado, ¿no? Como si lo hubiéramos recuperado. Y es una fiesta en la filología. Se ha tardado en editar estos últimos fragmentos pues casi 20 años, entre los avisos de, bueno, hay cosas nuevas, pero primero un trocito, después otro, porque realmente es muy difícil. Y en realidad los papiros, unos conservan solamente inicios, las columnas con los inicios de verso, luego está rajado, luego el final. En fin, es un mundo muy interesante. Yo no soy papiróloga ni tengo formación, pero es apasionante asomarse a ver cómo la transmisión luego también influye en los trabajos de traducción, y no hay traducción definitiva. Y bueno, ¿qué hora es? ¿Ya hemos pasado de...? Pues ahora ya dejamos para... Pues sí. Ha habido un problema con el aula, 10 minutos así. Bueno, pues eso tenemos, porque como ahí el aula está ocupada en la siguiente hora, tenemos 10 minutos, ¿no? 15 minutos para, si queréis plantear alguna cuestión o iniciar algún diálogo. Si no, lo hago yo, pero prefiero esperar a... Perdona, es que me estaba hablando. Pues no, puedo Sí, yo iniciar. No, porque has planteado una cuestión y ya se me ha ido casi toda la imaginación a esa cuestión del fragmento, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y además tiene que ver con la manera en que planteabas el inicio de la intervención, e incluso también con la cita que yo utilizaba de Brodsky, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con el mundo antiguo, ¿no? Porque es un mundo de ruinas, es un mundo de fragmentos en el fondo, ¿no? Como tú decías, la escultura griega a veces le falta algo siempre, ¿no? Y bueno, los textos griegos, algunos son completos, pero siempre son de dudosa, esa completud, esa, digamos, totalidad siempre es discutible, ¿no? Y es verdad que en esa estética del fragmento, porque un filólogo italiano, Cesare Segre, que falleció hace poco, por cierto, pues planteaba una estética del fragmento. Entonces él la planteaba respecto a eso, por ejemplo a Safo, ¿no? Que es un problema de imaginación del pasado, ese no saber qué hay en el fragmento cuando falta algo, ¿no? Crea una imaginación sobre el pasado, qué es lo que pudo haber dicho, ¿no? Entonces, efectivamente, yo me planteaba eso en la actitud de un traductor del siglo XXI respecto a la antigüedad, ¿no? Respecto al mundo antiguo, que es un mundo de ruinas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Bueno, es justo lo que estás diciendo, que hay que aceptar desde un primer momento en que determinados segmentos de la literatura antigua, tenemos la suerte de tener a muchos poetas completos también, y sobre todo en Roma, ¿no? Pero poetas helenísticos, que ahora sería apasionante volver a poder leer completos, o sobre todo los arcaicos, pues tenemos fragmentos que siempre han llegado por transmisión indirecta, ¿no? Como citas, y no hay una gran melancolía también en acercarse. Yo cuando leía los artículos, los capítulos de esta edición de la nueva Safo, la pasión que hay en todos esos profesores que se acercan gracias a estos nuevos trocitos de papiro a recrear y todo, me da una melancolía. Digo, hay que ver, qué pena que no podamos, qué pena que los quemaran o que se rompieran o que nadie los reescribiera. ¿Cuánto hemos perdido? Para siempre, además. Qué poco favorecidos algunos, ¿no? Y otras veces por muchísimas causas, por la rata que llega y se come el papiro, el pergamino más adelante, en fin, que hay una entidad de... Estamos sujetos al tiempo y claro, pensar sobre el tiempo y las ruinas, eso lo decía Derek Walcott sobre los europeos, dice, los europeos siempre están pensando en el tiempo y las ruinas. Y sí, es que casi con cualquier trabajo que emprendas mirando hacia el pasado, pues te llena de melancolía, no podemos aspirar a vivirlo otra vez completo.
Me pregunto si tiene que ver este mundo fragmentado con la retraducción, en el sentido de que el fragmento toma todo su auge en el romanticismo a finales del XVIII, ¿no? Con todas las teorías de los Schlegel y el fragmento como el elemento literario, el género literario, y lo que se hace continuamente es retraducir, ¿no? O sea, no en el caso de Safo, obviamente, porque eso es algo que se ha encontrado de nuevo, pero como desde el XIX el fragmento y la retraducción, no lo sé, pregunto, tienen una conexión muy fuerte, porque es como la célula de la literatura, a partir del fragmento precisamente, ¿no? Las ruinas, sí. bueno, todos los elementos románticos. Hablabas de la melancolía, pues la melancolía son los elementos tan reconocidos del romanticismo. Sí, pero yo creo que para preparar al público, lector, para aceptar el fragmento, eso ha sido, yo creo que también obra de las vanguardias y de las rupturas de principio del siglo XX que bueno, una obra cubista, pues ya está realmente descompuestos los elementos. Eso prepara aún más. Si ya tenemos cuadros cubistas en las tiendas de muebles, pues entonces cuando ya realmente la gente está preparada para... Porque antes a lo mejor podía ser teórico, ¿no? Pero esa posibilidad de recepción normalizada del fragmento como obra legítima, yo creo que viene, digamos que realmente se logra después de cuando las vanguardias se asimilan y como tradición, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Al fin y al cabo es una estética del fragmento. Sí, sí, sí. Es la deslegitimación de los grandes relatos. Sí, el aforismo, el haiku. Sí, sí, sí. Y ahí es donde entra precisamente un tipo de estética y de pensamiento también. Y con esos géneros también, breves y que parece... Actualmente sí, 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 sí. no hay una construcción. Incluso está mal visto, ¿no? Un soneto o tiene que ser una maravilla de... ¿sabes? Pero no vayas con sonetos a un premio literario porque ya es como demasiado cerrado, ¿no? Que los hay también muy buenos y muy actuales. Yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que ha comentado al principio con referencia a la experiencia al leer los cuentos de la Alhambra, en una traducción u otra. Y es una experiencia personal sobre la importancia que tienen los traductores. La primera vez que uno va a leer una novela concreta de un autor que se supone que es un gran autor, la primera vez que uno va a leer ese libro, porque después lo puede leer muchas veces, pero la importancia, el papel fundamental que juega ese autor en esa segunda vida del libro, en otra lengua que no es la materna, porque como te toque la edición que sea un traductor, que tú notas que algo chirría, que no es todo lo fluido que debería, como que ya hacer ese primer acercamiento que solo lo hace una vez en la vida a una obra, queda arruinado. Sí, sí. Bueno, pero mira, la ruina nunca es total, porque si la novela es... creo que si es potente y es buena, yo creo que puede con los malos traductores. Por ejemplo, yo empecé leyendo, por ejemplo, a Rimbaud y Mallarmé, en unos libros que eran los libros de Río Nuevo, que las traducciones eran pésimas. Pero no sé, como eran bilingües, también eso era bueno, ¿no? Porque tenía el texto. Yo me las tomaba como de apoyo, iba comparando y tal. Y a Lorca, por ejemplo, se le ha traducido muy mal también a otra. Y algo se salva, algo hay de potencia creadora en un buen... O por ejemplo, habrá traducciones malas de La Isla del Tesoro y resúmenes y todo, y sin embargo la historia acaba por sobrevivir y por imponerse. Es verdad que pueden hacer daño y que sobre todo cuando, yo creo pasa más bien al revés, cuando realmente es muy buena es cuando ya no puedes ir a las malas. Pero si hay que darle como una segunda oportunidad. No siempre, o sea, una mala traducción no acaba del todo con una obra... decepciona y chirría y todo, pero es mala suerte también, por eso... Sí, y la primera te puede decepcionar porque tú dices, caramba, si es que esto no hay ritmo, no hay... Entonces sí, pero fíjate, yo creo que si el autor tiene talento y es potente,
se va a imponer al mal traductor, se lo come. Sí, yo quiero hacer una pregunta. ¿Las traducciones que tú haces son elección tuya, son elección propia, o aquí la editorial te dice qué es lo que debe traducir? No, que va, nada, siempre mía. ¿Y cuáles son entonces los parámetros que tú empleas para decidir por qué traduces unos textos, unos fragmentos y otros no? El puro gusto personal y el placer que siento traduciendo. De hecho, por ejemplo, los caminos son curiosos. Aquí tengo una autora, que esto lo voy a dejar aquí en la universidad, René Vivian. René Vivian es una, ni siquiera es conocida en Francia, no hay muchas ediciones allí. Sí, es una maldita de verdad. O sea, Baudelaire, mientras le estaban haciendo el proceso por los poemas a las lesbianas, no sé qué, a las flores del mal, estaba recibiendo un subsidio del gobierno francés. O sea, qué maldito es ese, qué malditismo es ese. Estás con una beca, una subvención y a la vez en el... Eso no es ser maldito, eso es la hipocresía francesa. Pero esta sí que sufrió, porque firmó con las iniciales, dijeron que su obra era buena, pero cuando vieron que era una mujer, dijeron, uy, qué neurótica, qué histérica, que no sé qué, que está enferma, y le amargaron la vida. De hecho, murió de anorexia bastante al margen. Y es extravagante, ¿no? Una vida bastante extravagante. Sí, tiene una casa con las ventanas tapiadas, un personaje. Y esta mujer, pues ¿cómo llegué a ella? Pues por dos caminos. Primero porque ella misma hace unas recreaciones de Safo muy especiales, ¿no? Muy decimonónicas, muy amplificadas y tal, y yo siguiendo la estela de Safo, porque claro, hay muchas mujeres escritoras que, atacadas en sus épocas por, diciendo, más o menos el discurso misógino, viene a decir, ¿qué hace usted escribiendo? Váyase a su casa, ya estamos aquí los señores, qué ridícula tal, tú escribes porque eres una amargada, tal y cual, no tienes una vida plena, te dedicas a escribir. Entonces la gente se amparaba en Safo, decía, no, yo tengo... Entonces Safo era la autoridad a la que acudían para ampararse, para decir, bueno, no, si han traducido y han sido respetadas mujeres como Safo, que Horacio admiraba, que Platón admira y salva, Safo era como intocable, ¿no? Pues se ha utilizado como autoridad en la que respaldarse, y una de ellas era René Vivian. Entonces, hay una recreación de sus textos y por ahí me interesaba, pero es que yo, la primera vez que oigo el nombre de ella, es que estaba yo dando un paseo por Torre del Mar en verano y había una caseta de libros de ocasión, baratos, en el paseo marítimo, y claro, allí muchos extranjeros, total, que había una sección de libros en francés y me encuentro un libro de poesía, pues casi como este, pero con mucha prosa, más bien sobre el mar, además por capítulos temáticos, los puertos, la llegada, las partidas y tal. Un libro así por 400 pesetas, o sea, una cosa baratísima para la maravilla que era ese libro, ¿no? Y ahí había un poema dedicado a la concha que está en el fondo del mar y está hablando la concha de cómo está aislada en el fondo del mar y tal, y era de René Vivian. Digo, uy, me interesa, y empecé a seguirle la pista y digo, pero si es fantástica, pero cómo no puede... Como está sin traducir, y ya pues por gusto, en mi casa, en mis horas libres, pues me puse a traducir. La editorial, pues cuando yo lo acabo, a medio, pues se la ofrezco a una editorial o a otra. Con Safo, pues por ejemplo digo, uy, ya tengo terminada Safo. Safo he tardado como 20 años, después empecé la carrera con fragmentos y tal, hombre, tomando y dejando, ¿no? Pero ha sido un proceso y digo, ¿dónde lo quiero publicar? Digo, pues voy a picar alto, ¿por qué no? Vamos a ser ambiciosos. Hay que ser ambiciosos, ¿eh? La ambición es una cosa muy legítima y hay que ser ambiciosos porque si no nos machacan y nos pisotean. Digo, pues voy a pinchar alto y venga, ¿dónde? La mejor. ¿Cuál me gustaría? Vamos a soñar. Acantilado. Y se la envío al editor, el pobre murió, Jaume Valcorba, que es un caballero de las letras, y al día siguiente el editor de Acantilado recibe el paquete y el día siguiente me llama por teléfono a mi casa, y son los editores, todos los demás están así como en sus
tronos esperando a que llegue el poeta, que le ruegue, que le traduzca y tal. Y me dice, oye, Aurora, esto te lo vamos a publicar. A los 2 días, a vuelta de correo. O sea, un editor de verdad. Eso me devolvió la fe en... Y entonces, pues se trata de un contrato con adelanto, con liquidaciones, con asistentes de edición, que me llaman por teléfono y especialistas en la lengua que traduce. Hay un asistente de griego clásico que además va viendo todos los textos. Mi asistente de edición me llama, señora Luque, me llamen señora. En general no me gusta que me llamen señora, pero en la editorial sí. Era como una señal de respeto, ¿no? Señora Luque, ¿qué le parece si aquí en lugar de este, partimos este verso? Porque tal, pues encantada, pues muy bien me parece y lo vemos y tal. Entonces, quedan esos 2 o 3 y tal, pero es posible ese mundo, o sea que y la verdad es que estoy contentísima de estar ahí. Pero es que ellos son así de generosos, también ellos están contentos, muestran orgullo, están orgullosos de sus autores. Y entonces, ojalá todas las editoriales se parecieran a Acantilado, es una maravilla, sí, sí. Pues sí, lleva razón, porque es una editorial magnífica, ¿no? Y el editor era también alguien muy importante en la literatura española. Pues nada, tenemos que acabar porque tenemos que dejar el aula. Muchas gracias por esta interesante y amena charla, ¿no?, sobre la traducción. Me he quedado con muchas cosas. Gracias a ti y muchas gracias a los que habéis venido. Venga. Sí, gracias.